Cómo un solo documento firmado en Moscú logró, en cuestión de horas, sacudir los cimientos económicos de toda Europa. El 23 de noviembre, el presidente Vladimir Putin estampó su firma en un decreto inesperado que desató una tormenta en las relaciones internacionales. No hubo filtraciones ni advertencias. La noticia cayó como un relámpago sobre las capitales europeas, obligando a los líderes a convocar reuniones de emergencia para intentar comprender el verdadero alcance de este giro dramático. ¿Qué contiene realmente ese decreto? En el fondo, Rusia ha reconfigurado el control sobre cientos de activos industriales y energéticos que pertenecen a empresas europeas dentro de sus fronteras. No se trata solo de un traspaso de propiedades multimillonarias. Europa ahora debe aceptar condiciones impuestas si quiere continuar operando en uno de los mercados más grandes y estratégicos del planeta. La magnitud de este movimiento es imposible de ignorar. Europa enfrenta la posibilidad real de perder su acceso privilegiado al mercado ruso, mientras que sus empresas temen la confiscación o nacionalización de activos que durante décadas parecían intocables. El pánico se propagó entre analistas, empresarios y funcionarios, todos intentando anticipar las consecuencias para el empleo, las inversiones y la estabilidad regional. Este decreto no es una simple represalia por las sanciones occidentales. Es una jugada calculada que demuestra hasta qué punto Moscú ha aprendido a utilizar las mismas armas jurídicas y estratégicas que antes eran exclusivas de Occidente. Ahora, Europa debe elegir: adaptarse a las reglas dictadas desde Moscú o renunciar a una parte vital de su influencia económica global. Pero, ¿cómo hemos llegado a este momento crítico, donde una sola firma puede reescribir el destino de un continente entero? Para comprender la trascendencia de este decreto, es necesario explorar el contexto histórico y político que lo hizo posible. Detrás de este decreto hay años de tensiones, sanciones y maniobras estratégicas entre Rusia y Occidente. Solo viendo el pasado podremos entender lo que realmente está en juego ahora. Nadie lo esperaba. ¿Por qué Rusia eligió este momento exacto para romper el tablero global? Durante décadas, Occidente dictó las normas del juego económico. Las sanciones sobre Moscú reforzaban la sensación de control europeo y estadounidense. Rusia era vista como un blanco pasivo, rara vez como un jugador capaz de reescribir las reglas. Pero el 23 de noviembre, el equilibrio se quebró. Sin advertencias, Vladimir Putin firmó un decreto que pilló desprevenidos a todos. No hubo filtraciones, ni rumores en los mercados. Ni siquiera los espías ni los analistas más experimentados lograron anticipar este golpe sorpresa. ¿Qué contiene ese misterioso documento? Por primera vez en años, el poder cambia de manos. Rusia exige que todas las empresas extranjeras que operen o hayan operado allí paguen hasta el último impuesto pendiente. Si se niegan o buscan evadir, el Estado ruso podrá confiscar sus activos y transferirlos a socios nacionales bajo estricta vigilancia estatal. El pánico en Europa fue instantáneo. Berlín, París y Bruselas organizaron reuniones de emergencia al descubrir que casi no existen herramientas legales para frenar el avance ruso. El derecho internacional vigente apenas ofrece recursos para recuperar inversiones o proteger activos ante la determinación de Moscú. El riesgo es colosal. Empresas, inversores y gobiernos enfrentan la pérdida súbita de recursos estratégicos. Ignorar o subestimar este cambio puede dejarlos indefensos, en un escenario donde el dinero, la influencia y la posición geopolítica podrían transformarse de raíz. ¿Cómo se llegó a este punto crítico? ¿Y por qué hasta los críticos del Kremlin ven en este movimiento una jugada maestra? Detrás de la decisión rusa se esconde una lógica fría y calculada, que no solo desafía a Occidente, sino que también redefine el juego para todos los actores globales. Para entender el alcance real del decreto, debemos analizar el contexto y los motivos que impulsaron a Moscú a actuar con semejante audacia. Europa, acostumbrada a imponer sanciones y reglas, recibe ahora una dosis de su propia medicina. El decreto presidencial firmado por Vladimir Putin ha colocado a las empresas europeas ante un ultimátum sin precedentes: regresar a Rusia
y cumplir estrictamente con todas las obligaciones fiscales y legales, o renunciar para siempre al control de sus activos en el país. No quedan espacios para interpretaciones ambiguas ni para soluciones a medias. El mensaje del Kremlin es tan rotundo como ineludible. En las principales capitales europeas, desde Berlín hasta París, la reacción oscila entre la sorpresa y una incómoda admiración por la precisión táctica rusa. Los analistas reconocen que Moscú ha jugado con una astucia legal inesperada. Ni filtraciones a la prensa, ni advertencias previas. Solo un movimiento quirúrgico que ha dejado a los inversores europeos sin margen de respuesta. El decreto de Putin es jurídicamente inexpugnable. Cualquier intento de litigar se resolverá únicamente en tribunales rusos, bajo normas que resultan ajenas o incluso adversas para Occidente. Así, los gigantes empresariales europeos, habituados a recurrir a instancias internacionales, quedan sujetos a un terreno legal que no dominan y que puede volverse en su contra. Europa, irónicamente, se enfrenta a herramientas que ella misma ha perfeccionado durante décadas. Embargos, nacionalizaciones y bloqueos de activos han sido instrumentos habituales de presión occidental. Moscú simplemente replica estos métodos, pero ahora bajo sus propias condiciones y a favor de sus intereses. La presión es máxima. Las empresas disponen de un plazo de 6 meses para notificar de manera formal si regresarán o no al mercado ruso. Si no lo hacen dentro de ese periodo, perderán de manera irreversible todos los activos que aún conservan en Rusia. Esta ventana temporal no es una concesión, sino una cuenta atrás implacable que sitúa a Europa ante un dilema estratégico monumental. Las consecuencias pueden ser devastadoras. No está en juego solo la pérdida de activos valorados en miles de millones de euros, sino la salida forzada de un mercado clave y el debilitamiento ante competidores de Asia, Oriente Medio y América Latina. Más allá del impacto económico, la reputación de Europa como actor dominante y garante del orden global queda gravemente dañada. El golpe no es solo financiero, es simbólico y político. En este nuevo tablero, las reglas han cambiado. El riesgo de perder influencia y prestigio internacional se convierte en una amenaza tangible. El dinero, la estabilidad y el liderazgo global europeo están en juego, y la capacidad de reacción frente a una jugada tan calculada parece limitada. Pero, ¿cómo llegaron Europa y Rusia a este punto de confrontación legal? Para entender la magnitud del cambio, es necesario analizar los antecedentes y las tensiones acumuladas en los últimos años. El 23 de noviembre, una fecha que podría quedar grabada en la historia, Vladimir Putin firmó un decreto que sacudió los cimientos económicos y políticos de Europa. Con apenas unas páginas, Rusia asumió el control directo de más de 300 activos industriales estratégicos, desatando una transformación profunda que redefine su autonomía frente a Occidente. La magnitud de este movimiento es difícil de minimizar. Ahora, empresas y gobiernos europeos se ven forzados a negociar con Moscú en condiciones de igualdad estricta, o incluso desde una posición de desventaja. Si se niegan, corren el riesgo de perder toda presencia e influencia en el mercado ruso, uno de los más vastos y codiciados del planeta. El mensaje simbólico es contundente. Por primera vez en décadas, Europa debe reconocer a Rusia como un actor igual o superior en la mesa global. Se impone así un orden multipolar genuino, donde las reglas ya no emanan únicamente de Bruselas o Washington. Las reacciones en Occidente han sido rápidas y viscerales. Lo que comenzó como una oleada de críticas se tornó, casi de inmediato, en una aceptación forzada de la audacia rusa. Analistas en Alemania y Francia calificaron la jugada como brillante y precisa, admitiendo que Europa debe adaptarse o resignarse a perder relevancia. Simultáneamente, crecen las voces dentro de Europa que exigen replantear la política de sanciones y reabrir el diálogo pragmático con Moscú. Las sanciones, antes consideradas armas poderosas, comienzan a verse como un boomerang que amenaza con debilitar a Europa más de lo previsto. El riesgo es enorme. Si el continente insiste en el enfrentamiento, podría quedar marginado económica y políticamente,
viendo cómo sus inversiones y empleos desaparecen o quedan bajo control ruso. La estabilidad financiera y la influencia global europea están en juego, y la incertidumbre domina los mercados. Este giro inesperado desafía todas las previsiones y obliga a gobiernos, empresas y ciudadanos a plantearse nuevas preguntas. ¿Cómo adaptarse a un mundo donde el poder y las reglas cambian a una velocidad vertiginosa? ¿Qué oportunidades y amenazas traerá este nuevo tablero internacional? La decisión de Moscú no solo reconfigura la economía, sino que obliga a Europa a elegir entre adaptarse o quedar rezagada. Ahora, el futuro de las relaciones económicas internacionales pende de un delicado equilibrio. ¿Qué pasos debe dar Occidente ahora que el tablero global ha cambiado de forma irreversible? Primero, las empresas necesitan reinventar a fondo sus estrategias internacionales. Hacer negocios en Rusia ya no implica seguir normas conocidas. Ahora tendrán que ajustarse a leyes y condiciones dictadas directamente desde Moscú. Insistir en modelos pasados solo aumentaría las probabilidades de sufrir pérdidas o ser expulsados de un mercado gigantesco. Los gobiernos y líderes políticos encaran un reto igual de profundo. Es hora de dejar de lado la autosuficiencia y optar por la flexibilidad. El nuevo orden mundial es más plural y dinámico, y sobrevivir en él exige diálogo, negociación y, sobre todo, humildad ante la pérdida del dominio sobre las reglas. Quienes intenten imponer su visión a la fuerza solo acelerarán su propia irrelevancia. La gran lección de esta crisis es sencilla. Nadie controla por completo las reglas, y la adaptabilidad se convierte en el recurso más valioso para empresas, gobiernos y ciudadanos. La historia enseña que aquellos que no se adaptan quedan rezagados y pierden influencia. Para el ciudadano común, estos cambios no son solo discusiones entre tecnócratas. Decisiones como el decreto ruso pueden afectar directamente el empleo, los precios de productos básicos y las oportunidades de progreso económico. Comprender este nuevo escenario es clave para tomar decisiones personales y familiares más inteligentes. Este episodio también resalta la importancia de prever y negociar antes que confrontar. Anticiparse y buscar acuerdos pragmáticos puede marcar la diferencia entre prosperar y retroceder en el nuevo panorama global. Ignorar estas señales no solo pone en riesgo grandes fortunas, sino que puede traducirse en pérdidas reales para familias y naciones. La influencia y la estabilidad se pondrán a prueba según nuestra capacidad de adaptarnos a este mundo en transformación. Sin embargo, ¿cómo llegaron Rusia y Occidente a este punto de ruptura? Para entender el alcance de este giro, debemos mirar atrás y analizar las raíces del conflicto. La relación entre Rusia y Occidente siempre ha estado marcada por fluctuaciones de poder, intereses cruzados y una tensión constante, alimentada tanto por conflictos históricos como por disputas recientes. Un ejemplo claro es la Guerra Fría, donde la Unión Soviética y los Estados Unidos impusieron bloqueos comerciales, sanciones y medidas de represalia económica. En aquel entonces, el mundo estaba claramente dividido en dos bloques, pero los paralelismos con la situación actual son innegables. Durante la década de los años 90, tras la caída del bloque soviético, las empresas occidentales vieron a Rusia como un territorio fértil para la expansión y la inversión. Gigantes europeos como Renault, Siemens y Total Energies invirtieron sumas colosales en la industria automotriz, energética y tecnológica rusa. Sin embargo, luego de años de relativa estabilidad, la anexión de Crimea en el año 2014 reavivó los fantasmas del pasado y desencadenó una nueva oleada de sanciones occidentales. Estas sanciones, que incluyeron el congelamiento de activos, la prohibición de exportaciones estratégicas y la exclusión de bancos rusos del sistema SWIFT, buscaban aislar a Rusia y presionar a su gobierno. Sin embargo, Moscú respondió con medidas propias: restricción de importaciones, apoyo a productores nacionales y la búsqueda de nuevos socios en Asia y Oriente Medio. Este tira y afloja culminó en la creación de un clima de desconfianza, donde cada parte veía a la otra menos como un socio y más como un adversario potencial.
El decreto firmado por Putin en noviembre es, en muchos sentidos, la culminación de este proceso. Así como Estados Unidos confiscó activos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial o nacionalizó empresas iraníes tras la Revolución Islámica, Rusia ahora recurre a fórmulas similares para proteger lo que considera su soberanía económica. No es casualidad que el decreto haya sorprendido tanto a Occidente. La mayoría de los expertos confiaba en que el derecho internacional y los convenios bilaterales bastarían para salvaguardar los intereses europeos. Pero la historia demuestra que, cuando los equilibrios de poder se alteran, las reglas pueden reescribirse de la noche a la mañana. Así ocurrió con la nacionalización del Canal de Suez en 1956, cuando Egipto desafió a las potencias europeas y cambió radicalmente el comercio global. Del mismo modo, la decisión de Moscú representa un punto de inflexión en las relaciones económicas internacionales. En la práctica, ¿qué significa esto para las empresas europeas? Tomemos el caso de Renault. La multinacional francesa, que durante años fue líder en el mercado ruso, se vio obligada a vender su filial por una fracción de su valor tras la invasión de Ucrania y las subsiguientes sanciones. Ahora, con el nuevo decreto, empresas como Renault no solo pierden los activos físicos, sino también el acceso a futuras oportunidades y la posibilidad de recuperar su inversión si no aceptan las condiciones impuestas por el gobierno ruso. De manera similar, gigantes energéticos como BP y Shell han tenido que asumir pérdidas multimillonarias al retirarse de proyectos clave. La incertidumbre sobre la protección legal de sus activos, sumada a la amenaza de nacionalización, ha hecho que muchas multinacionales reconsideren su presencia en el mercado ruso. El temor no es infundado. Basta recordar el caso de Yukos, la petrolera rusa que fue desmantelada y cuyos activos pasaron a manos estatales tras disputas legales interminables. Para los países europeos, la pérdida de influencia en Rusia implica también un debilitamiento de su posición global. Mientras China, India y Turquía fortalecen sus lazos comerciales con Moscú, Europa se enfrenta al riesgo de quedar aislada en los grandes debates sobre energía, tecnología e inversiones. Esta situación recuerda a la crisis del gas ruso en 2006, cuando el corte del suministro a Ucrania puso en jaque a toda Europa central y oriental. En aquel entonces, muchos países comprendieron la importancia de diversificar sus fuentes de energía y reducir la dependencia de Rusia. Hoy, la lección parece repetirse, pero en un contexto aún más incierto y volátil. ¿Qué escenarios se abren ahora para las empresas y gobiernos europeos? Uno posible es la búsqueda acelerada de nuevos mercados y socios comerciales, especialmente en Asia, África y América Latina. Países como Brasil, India e Indonesia están ávidos de inversiones y pueden ofrecer alternativas atractivas para las empresas que decidan abandonar Rusia. Sin embargo, la competencia será feroz y no todos los sectores podrán adaptarse fácilmente a las nuevas condiciones. Otra opción es la renegociación de acuerdos con Moscú, aceptando ciertas concesiones a cambio de preservar una parte de los activos y mantener una presencia, aunque sea simbólica, en el mercado ruso. Este camino implica riesgos reputacionales y políticos, pero podría ser la única vía para evitar la pérdida total de inversiones construidas a lo largo de décadas. Para los ciudadanos europeos, los efectos pueden sentirse en el día a día. El encarecimiento de materias primas, el aumento del desempleo en sectores expuestos a Rusia y la volatilidad en los mercados financieros son consecuencias reales que podrían afectar el poder adquisitivo y la estabilidad social. Por ejemplo, en Alemania, la industria automotriz y química ya ha advertido sobre posibles recortes de personal y reducción de inversiones si la crisis se prolonga. ¿Qué pasos concretos pueden tomar las empresas para protegerse en este entorno cambiante? Primero, fortalecer los equipos legales y de cumplimiento normativo, para anticipar posibles cambios regulatorios y adaptarse rápidamente a nuevas exigencias. Segundo, diversificar la cartera de inversiones y buscar alianzas con socios locales en mercados emergentes. Tercero, invertir en inteligencia de riesgos y análisis político, para prever escenarios y tomar decisiones informadas.
Los gobiernos, por su parte, deben promover la cooperación internacional y buscar mecanismos de resolución de disputas que no dependan exclusivamente de tribunales nacionales. Esto puede incluir la creación de cámaras de arbitraje internacionales, el refuerzo de tratados bilaterales y la promoción de foros multilaterales donde se puedan negociar soluciones pragmáticas. No menos importante es la necesidad de una comunicación clara y transparente con la ciudadanía. Explicar los riesgos, las alternativas y las oportunidades que surgen en este nuevo contexto es esencial para evitar el pánico y fomentar una actitud proactiva ante el cambio. Políticas de apoyo al empleo, programas de reconversión profesional y estímulos a la innovación pueden ayudar a mitigar los efectos negativos y abrir nuevas vías de crecimiento. En definitiva, el decreto de Putin marca el inicio de una nueva era en la economía internacional. Como en toda crisis, hay quienes perderán, pero también quienes sabrán adaptarse y encontrar oportunidades en medio de la incertidumbre. Recordemos el ejemplo de empresas como Samsung y LG, que tras la crisis asiática de 1997 lograron reinventarse y convertirse en líderes globales gracias a una rápida adaptación y visión estratégica. El futuro de Europa y de las relaciones con Rusia dependerá de su capacidad para aprender de la historia, anticipar tendencias y actuar con inteligencia. La pregunta ya no es si el cambio es inevitable, sino cómo responderemos ante él. Hoy, el mundo dio un giro inesperado. ¿Estás preparado para tomar decisiones informadas sobre tu futuro? El decreto presidencial firmado por Vladimir Putin el 23 de noviembre no es solo una jugada táctica en el tablero internacional. Es una advertencia. Las reglas económicas han cambiado para siempre. Quienes no se adapten podrían perder oportunidades clave en esta nueva realidad que emerge ante nuestros ojos. Durante décadas, Occidente dictó las normas, impuso sanciones y creyó tener el control absoluto de los mercados globales. Ahora, Rusia toma esas mismas herramientas y las convierte en armas para rediseñar su propio tablero. Moscú desafía los límites, obligando a Europa a aceptar condiciones impensables hace apenas unos años. Esto trasciende una simple rivalidad económica. Es la consolidación de un mundo multipolar, en el que ningún país puede reclamar el centro de poder. Para empresarios, trabajadores y ciudadanos comunes, esto significa enfrentar riesgos inéditos, pero también descubrir oportunidades para quienes sepan anticipar y actuar con inteligencia. Ignorar estos cambios podría traducirse en pérdidas de inversiones, empleos y seguridad. Las empresas y países que no se adapten a tiempo verán cómo disminuye su influencia, pierden mercados y ceden su capacidad de decisión. Por eso, informarse y prepararse ya no es opcional, es imprescindible. El equilibrio de poder global está en pleno movimiento. Nada es seguro. El dinero, el estatus político y la estabilidad pueden esfumarse en cuestión de días si se ignora el alcance de estas transformaciones. ¿Seguirás mirando desde la barrera o tomarás el control de tu destino informándote y anticipando los cambios? El mundo ya no espera a nadie. Solo quienes comprenden la nueva dinámica global podrán escribir su propio futuro.